de que al momento en que Noé recibe la advertencia de destrucción, entonces pasarían 120 años. El fin o el principio del fin de este sistema de cosas empezó en 1914. ¿Qué significa esto? Esto significaría en un momento dado, amigos, que faltarían una cantidad de aproximadamente 30 años. Lo que la suma de 1914 más 120 años da a 2034. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo desde mi bello México. 1874 y 1914 fueron fechas muy importantes pero también trascendentales. Primero, para Charles Taze Russell y segundo, para el grupo mejor conocido como Estudiantes Internacionales de la Biblia y obviamente liderado por Charles Taze Russell. Sin embargo, para los mismos estudiantes de la Biblia, 1925 también fue otra fecha importante, pero para esta ocasión era bajo el mandato de Joseph Rutherford, quien había hablado acerca de la resurrección de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pero algo también interesante acerca del reinado milenario que estaría en manos de Jesucristo. Sin embargo, esto marcó un antes y un después. Primero porque se había generado una gran expectativa, máxime porque 1914 era una fecha que había fallado, al igual como en 1842 para William Miller, el adventista, cuya fecha también fue un fraude. Y un después porque 1925 significó una gran decepción para miles de personas que habían creído en las promesas de Rutherford. Sin embargo, la tercera fecha que significó un gran fraude para la sociedad Watchtower en relación a sus adeptos fue en el año de 1975. Años anteriores ya se había proclamado acerca del fin del mundo, o por lo menos el inicio del reinado milenario. 1975, según el cálculo de la sociedad Watchtower, significaba una terminación de 6.000 años de creación humana, y por lo tanto lo habían traducido o lo habían expresado o lo habían interpretado más que nada como el fin del mundo por un lado, pero el inicio del reinado milenario. No pasó absolutamente nada. Sin embargo, entre septiembre y diciembre de ese mismo año, que no representaba un largo periodo de tiempo, muchos adeptos que habían creído en la falsa promesa de 1975 o por lo menos septiembre de 1975 persistieron, generando de alguna manera una enorme decepción cuando el 31 de diciembre de 1975 no ocurrió absolutamente nada. Algunos continuaron prestos en la fe y otros definitivamente se decepcionaron y se alejaron de esta secta denominada Watchtower, o mejor conocida también como los Testigos de Jehová. Sin embargo, hay un dato interesante, porque algunos continuaron o muchos continuaron persistiendo en creer pese a las grandes fallas que tenía la sociedad Watchtower en relación a fechas. Entonces era posible que muchas personas para finales de 1975 o 1976 persistieron en seguir creyendo en lo que la sociedad Watchtower estaba enseñando. La realidad no era así. Para 1952, ahí se encuentra la clave. La gente o la sociedad que se estaba conformando dentro de esta secta vivía bajo el terror, bajo las políticas dictatoriales de la misma secta, originadas precisamente en el año de 1952 o en la década de los 50, cuando se establecieron tanto la censura, la expulsión y la desasociación, pero con una gran carga moral o de peso de conciencia, porque las personas que salieran de la secta de los Testigos de Jehová por temas disciplinarios o por temas de dudar respecto a lo que la secta enseñaba, las personas salían con un título, con una carga moral, o más bien dicho, de tipo inmoral, pues eran consideradas como apóstatas. El terror había llegado a la sociedad Watchtower en la década de los 50.
un tema que incluso hasta nuestros días sigue persistiendo con enorme peso de conciencia, por lo menos para las personas que han sido afectadas, para un colectivo que ha sido muy afectado de forma psicológica o bien pudiéramos decir mental. Sin embargo, estas reglas o políticas disciplinarias dictatoriales han llegado a representar una doctrina medular de la misma secta, pero recrudeciéndose en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2020, Anthony Morris habló acerca en un discurso de odio del rechazo y de la discriminación hacia las personas que han salido de entre sus filas, denominándolas apóstatas. Sin embargo, este mismo año 2021, para la Asamblea Regional, David Splane lo secundó, haciendo referencia a que tanto medios de comunicación como redes sociales han llegado a perpetrar la santidad de la secta de los testigos de Jehová y no han quitado el dedo del renglón al seguir denominando a aquellas personas que hablan acerca de sus actos impíos, es decir, del activismo a nivel internacional, como de apóstatas. Algo increíble, pero que es muy cierto. Sin embargo, posterior a 1975, la secta de los testigos de Jehová ya no tendría fechas con la cual pudiera explotar emocional y mentalmente a sus propios adeptos, generando de esta manera expectativas falsas, pero más que nada grandes fraudes para un colectivo que estaba siendo afectado. Entonces, ¿todo había terminado para la sociedad Watchtower? Eureka, no. La palabra traslape hoy tendría una nueva conceptualización, es decir, para la Real Academia de la Lengua Watchtoweriana, la palabra charlatanear tendría un nuevo significado, y así efectivamente ocurrió. El 1 de septiembre de 2015 se hablaría acerca de la generación traslapada, un nuevo negocio en que la fe de los adeptos y de las nuevas personas que estaban entrando cifrarían su confianza. Pero ahora esta doctrina tendría una nueva modalidad, es decir, la tomas porque la tomas, o si no la tomas, eres un apóstata. Entonces, esta nueva doctrina, dirigida por David Splane, miembro del cuerpo gobernante, tendría ahora un nuevo significado, como ya comenté. Esto, de momento, sería hasta que llegara una nueva luz que pudiera dar un nuevo entendimiento, algo de frescura. Sin embargo, hay un tema muy interesante. ¿Qué pasó 12 años antes? Entonces, ¿qué pasó 12 años antes de 2015? Es decir, en el año 2003, pues la luz llegaría al seno de la secta de los testigos de Jehová. Vamos, más específicamente, llegaría a las mentes de los líderes de la secta de los testigos de Jehová, puesto que en la atalaya del 15 de diciembre de 2003, en su página 15 y en los párrafos 6 y 7, se hablaría de una manera sigilosa acerca del fin del mundo. No lo señalaron como tal, pero lo ejemplificaron con el tema de Noé y de la conclusión de aquel sistema de cosas y con un paralelo del actual sistema de cosas según la secta. Pues bien amigos, estamos en la atalaya del 15 de diciembre de 2003 en las páginas 14 al 19. Bajo el tema "Estar alerta se hace más urgente". Bien, entonces en el párrafo 7 dice que Noé recibió la advertencia de la venidera catástrofe con décadas de antelación y sabiamente se preparó durante ese tiempo para sobrevivir. Sin embargo, la pregunta que surge a la mitad del párrafo es: ¿qué hay de nosotros? Note, ya han transcurrido unos 90 años desde que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas. Sin duda, estamos en el tiempo del fin. Bien, para esto vamos a regresarnos al párrafo 6. En los días de Noé, Jehová declaró: ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Según el párrafo, comenta lo siguiente, que la promulgación de este decreto divino en 2490 antes de la era común marcó el principio del fin de aquel mundo impío. Noten, marcó el principio
del fin de aquel mundo impío. Apenas pasarían 120 años y Jehová traería el diluvio de agua sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. ¿Qué significan estos dos párrafos de trascendencia para nosotros que en un momento dado estuvimos dentro de la secta durante ese tiempo? Hoy puedo decir que podemos entender la malicia y la perversión de esta secta al tratar de inducir a pensar a algunos sobre lo que estaba tratando de exponer. Comenta que para los días de Noé se recibe una advertencia de que al momento en que Noé recibe la advertencia de destrucción, entonces pasarían 120 años. Ahora bien, para la secta, el fin o el principio del fin de este sistema de cosas empezó en 1914. Ahorita explicaremos sobre el tema de 1914, que ya es un tema trillado, pero para las personas que apenas están desadoctrinando es bueno que lo sepan. Bien, para 1914, según la secta, inicia el principio del fin del sistema de cosas. Y si recordamos, dice en esta parte que ya han transcurrido unos 90 años desde que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas. ¿Qué significa esto? Que si para los días de Noé transcurrieron 120 años, para el tiempo actual han transcurrido 90 años, o por lo menos para el 2003 habrían transcurrido más exactamente 89 años. Esto significaría en un momento dado, amigos, que faltarían una cantidad de aproximadamente 30 años, lo que la suma de 1914 más 120 años da a 2034. Es decir, el año 2034 sería para la secta el fin de este sistema de cosas. Cabe aclarar que esto fue en el año 2003, es decir, la luz de esta información fue en el año 2003 y sin embargo se quedó pausado porque el tiempo se les avecinaba. 2014 se cumplirían 100 años en donde la generación que vio suceder la entronización, según para la secta, del Señor Jesucristo en los cielos, sería en 1914. Para 2003, mucha de esa generación ya había fallecido y estaba bajo un temor tremendo de que la gente descubriera su vil engaño. Ahora bien, con esto conectamos con la generación traslapada, porque la generación traslapada fue lo que le salvó para aquellos adeptos que seguían creyendo en esta secta. ¿Cómo ven ustedes el tema, amigos? Entonces, si lo que se expresa en la atalaya de 2003 parecía un tanto ambiguo, algo de dudosa calidad, lo que le salvó el pellejo a la misma secta fue el tema de la generación traslapada, que se hizo una doctrina y que se tenía que tomar porque era la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo a este cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Hágame usted el favor. Ahora bien, amigos, aquí viene una parte muy interesante, porque si bien el activismo siempre ha insistido en el tema de 1914 como un año que no tiene un fundamento histórico, dejemos lo bíblico, dejemos lo profético a un lado, sino lo histórico. Según la secta, el año de 1914 se deriva de aplicar desde el año 607, que para ellos es la terminación del reinado o del reino o de la expresión del reino de Dios sobre la tierra, cuando los babilonios pisotearon, destruyeron y se llevaron cautivos a los mismos judíos A sus provincias. sin embargo, el año en que realmente fue destruida, pisoteada, desollada Jerusalén en manos de los babilonios no fue en el año 607 a.C., sino en el año 587 a.C. y quizás con un año de diferencia, un año de error, 586, por ser un año ordinario. Este fundamento lo podemos ver en National Geographic, mejor conocido también como Nat Geo, y también
en la Enciclopedia Universal de Jacques Peregne. Un servidor tuvo la oportunidad de revisar esta información y documentarla en un vídeo, pero algo interesante, amigos, es que el año 607 es irrelevante e intrascendente para la historia, porque realmente no hay nada que señale como algo que haya pasado en el año 607. Si bien acontecieron temas, pero que no fueron relevantes para la historia universal. Entonces, ¿cómo obtiene la secta el año de 1914? Muy sencillo, considera como base el año 607 como el año en que Jerusalén fue destruida por los babilonios, aplicando reglas del libro profético de Daniel, profético, y el libro de Apocalipsis, también profético, los ha de considerar como una mezcla, saca 2520 años, los aplica al 607 y obtiene 1914. Y si quiere hacer usted la operación al revés, al final de cuentas da el año 607 antes de Cristo o antes de la era común, como ellos lo consideran. Sin embargo, el año 607 no tiene ningún fundamento dentro de la historia de la humanidad. Ni siquiera se puede visualizar en datos bibliográficos de suma importancia o importantes para la misma historia. Pues amigos, en un vídeo hablé acerca de la expectativa pospuesta, la mejor ganancia para la secta. Realmente ha seguido funcionando las grandes expectativas que han tenido las fechas. Si bien no hay una fecha que la haya hablado textualmente, pero la ha dejado entrever en la atalaya del 2003 como pudimos ver. Y serviría como puente la generación traslapada para llegar a ese año. No ha hecho mención absolutamente de nueva cuenta acerca del año 2034, pero lo que está esperando la secta, que al parecer no le está funcionando por los permisos, es la construcción de Ramapo, que empezaría para el próximo año 2022 con 4 años de construcción terminando en el año 2026. Sin embargo, de 2026 a 2034 hay 8 años para salvar todavía a mucha gente de la destrucción de Armagedón. No, no se lo crean, amigos. Es el gran negocio de la secta de los testigos de Jehová. Pues amigos, mi frase favorita, ¿qué piensan ustedes al respecto? Si consideran que esta información es de valor, regálenme su like. Pero también me gustaría tener su punto de vista, su crítica, su opinión. Además, si no se han suscrito a mi canal, les pido de favor o los invito a hacerlo. Y pues nos veremos en una próxima información, amigos. Síganse cuidando y hasta la vista.